Un cordial saludo para nuestra tercera clase de la seguridad contra el fracaso. Este tema es apasionante porque nos vamos dando cuenta de que la seguridad contra el fracaso ya está establecida, es un regalo, solo que no tenemos la claridad de cómo usarlo, de cómo vivirlo, experimentarlo, y por eso vamos a entrar en nuestro material, recordando un poquito lo que hemos recorrido hasta acá. Vamos a hacer una recapitulación y poder, eh, mm, segundito, aquí es eso. Sí. Entonces, mencionando nuevamente que la verdadera ley es la ley de la extracción, no el concepto mm, que no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna base real de lo que tanto se oye de la ley de la atracción. Eso no es ni de Dios ni es científico. Y en la ley de la extracción es que hemos llegado completos a este mundo, venimos programados hasta genéticamente y nos fuimos contaminando. Entonces esa limpieza para que fluya el original es lo que nos permite ver la gloria de Dios. Vamos a ver nuestro tercer tema sobre el seguro contra el fracaso. Estas grabaciones están en nuestro canal en YouTube, de manera que allí pueden revisar. Entonces, decíamos que la gracia y la fe nos salvan del fracaso. La gracia es aquel amor de Dios para lo cual fuimos creados. Si alguien en algún momento se pregunta, ¿para qué existo? Para ser amado por Dios. Es un amor incondicional. Él dice, nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Y con este concepto quiero que nos vamos introduciendo en revisar un poco este aspecto. Es lo que Dios nos entrega sin pedirlo ni merecerlo. Es su manifestación de su esencia. Cada uno da de lo que tiene dentro y Dios es amor. Lo único que puede salir de Él es amor. Entonces, Él refleja su amor a través de cumplir su verdad. Su palabra es inmodificable, es viva y eficaz. Y por eso siempre se refería al escrito está. Y recordemos que la fe es un don que Dios nos ha regalado y que incluye esa expresión de amor, y es una práctica donde aprendemos a vivir sin dudas y sin miedo, guiados por su Santo Espíritu, y vivir en la perfecta ley de la libertad. Romanos 8:14 dicen, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y en Santiago 1:25 dice, los que han comprendido lo que es vivir y disfrutar la ley de la libertad. De manera que con estos dos conceptos vamos a ir entrando en esta dimensión tan especial de comprender los tres aspectos vitales de la gracia. Entonces, la gracia, como decíamos ahora, es lo que Dios prepara y entrega cada día desde su amor, eh, en aquellos aspectos que ni siquiera hemos pedido y mucho menos que merecemos. Es el regalo y la expresión de su amor. Es lo que dice, yo no te he creado para el sufrimiento. Yo quiero repetir eso. Dios no nos ha creado para el sufrimiento. Dios no nos ha creado para caminar por este mundo rasguñando paredes, a ver cómo sobrevivimos. Como muchas veces le pregunta uno a alguien, ¿cómo vas? Aquí sobreviviendo, aquí luchándola. Eh, es ese aspecto el que tenemos que cambiar.
Cada día Dios nos lo entrega completo, con su presencia, con su ayuda, con su amor. Él es el oportuno socorro, pero Él no interviene si no lo invitamos. Él no camina con nosotros de una manera de manifestar su presencia si no lo tenemos en cuenta. Si desde nuestro ego decidimos vivir cada segundo o cada momento en la autosuficiencia humana, Dios respeta el libre albedrío, aunque lo entristece mucho, porque la vida perfecta es aprender a caminar con Él. Él es quien nos consuela, quien nos levanta, quien nos fortalece, quien eh, nos sorprende con las maravillas que nos va entregando, pero también nos entrena a través de las circunstancias y de las relaciones. Entonces decíamos que los tres pilares que sostienen la gracia, que, que la convierten en esa vida que Dios quiere que nosotros podamos experimentar en un mundo caído, en un mundo injusto, en un mundo violento, mentiroso y perverso, como lo anunciaba el apóstol Pablo diciendo que al final de los tiempos viviríamos en medio de una generación perversa y corrupta, y lo estamos viendo. Dios nos entrega tres aspectos que debiéramos tenerlos en cuenta todos los días y separarlos, porque esto nos clarifica la relación de amor con Dios y cómo poder vivir ese milagro de cada día que Él nos entrega de lo que tanto habla. Al abrir los ojos no nos queda más que un profundo sentimiento de gratitud. Me has dado otro día lleno de oportunidades para conocerte, para experimentarte, para comprobar que eres un Dios vivo y que te intereso. Y el interés de Dios por nosotros no tiene que ver con que me porte bien o me porte mal. Sencillamente todo lo que sembramos lo cosechamos. Entonces, es esa parte. Obviamente Dios lo que más quiere es que nosotros podamos disfrutar de lo que nos entrega. Y absolutamente toda la tragedia del ser humano se resume en una sola palabra. Quiero repetir eso. Toda la tragedia del ser humano se resume en una sola palabra y se llama pecado. Pecado es fracaso, pecado es rebeldía, pecado es desobediencia, pecado es la indiferencia con Dios. De manera que con toda esta introducción vamos a mirar esos tres pilares que si los incorporamos a nuestra actividad diaria, nos va a centrar la forma de pensar, de hablar, de orar, de relacionarnos, recordando también que la columna vertebral de la vida son las relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con el contexto donde vivimos. Entonces, como lo dice en el libro de Eclesiastés, los hechos ya están hechos. Por ejemplo, uno de los hechos es la palabra de Dios. Nos la entregó completa. A los que vivimos en esta época nos tocó recibir su palabra, su manual de instrucciones completo, de Génesis a Apocalipsis. Si le echamos una mirada en cómo se cierra la Biblia, cómo es sellada la palabra de Dios en Apocalipsis 22:18, dice que a su palabra, que es su prestigio, su honor, su reputación, no se le puede agregar ni quitar nada. Y dice, volveré por ustedes, amén, y se acaba todo el contenido bíblico. O sea, la palabra de Dios es inmodificable, no se puede tocar. Entonces, ese es un hecho. Ya tenemos un manual de vida perfecto, que es la revelación que nos da el Espíritu Santo cuando entramos a meditar la palabra en el Espíritu.
no es un libro intelectual. Los hechos cumplidos, por ejemplo, el más importante de todos fue la manera en que Dios decide volverse hombre, humillarse a sí mismo, no teniendo en cuenta de que es Dios, y humanizarse para tener eh, esa identidad de humanos con Él, pero darnos el modelo perfecto de cómo se puede vivir dependiendo del Padre. Por eso dicen Colosenses que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es el modelo perfecto que vino, fue a la cruz, pagó toda nuestra cuenta, murió, resucitó, está en el trono celestial, en esa unidad con el Padre y regresa en Espíritu Santo a vivir dentro nuestro. Eso es un hecho. Vivir dentro nuestro en todo aquel que ha nacido de nuevo. El segundo aspecto son las promesas. Bueno, los hechos tienen que ver con el pasado, ya están. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos regresando al pasado, no del Señor, sino el nuestro? Isaías 43:18 dice, no traigas a tu mente las cosas del pasado, ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo todo lo haré nuevo. Dice el Señor, levántate cada día a recibir lo nuevo que te voy a ir entregando para que seas un excelente administrador de mi multiforme gracia. Así se vive un día, levantándonos a recibir lo nuevo que Él nos va entregando. Entonces, el pasado ya está. Las promesas nos establecen el futuro y esas promesas tienen condiciones. Pero lo que une estos dos hechos de lo que ya se hizo y quedó establecido y las promesas que nos muestran el futuro son los pactos. Entonces, ¿cómo vivo yo cada día en los pactos de amor con Dios? Vamos a mirar hoy una parte de los pactos y el próximo sábado estaremos mirando el último de las 4 entregas de El Seguro contra el Fracaso. Entonces, los pactos eh, mm, son la manifestación del eterno presente con Dios. ¿A qué se refiere esto? Dios vive en la eternidad, colocó eternidad en nuestros corazones para poder estar en esa común unión. Y en la eternidad no existe el tiempo. En el comienzo, cuando estaba Dios en su eternidad, no hay principio ni fin, decidió crear el tiempo. Y por eso comienza el libro de Génesis con dos aspectos interesantes. Uno, todo lo que entra en la presencia de Dios es reordenado. ¿Recuerdan? Versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada en tinieblas y vacía. O sea, entre el versículo 1 y el 2 pasó algo. Algunos teólogos y estudiosos de la palabra dicen que ahí ocurrió un primer diluvio. En ese primer diluvio fue cuando desaparecieron todos los dinosaurios y todo lo otro que existía acá. Y entonces Dios viene y hace un reordenamiento de todo. Ahí separa las aguas del cielo de las de la tierra y bueno, va relatando toda su creación, el reordenamiento, que también es lo que hace en nosotros cuando Él llega. Hace en nosotros nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si se van dando cuenta que Dios siempre nos trae a lo nuevo, al aquí y el ahora. No pienses en el pasado, no tengas ansiedad del futuro, bástale a cada día tu propio afán. Entonces, los pactos son esa renovación diaria de nuestra relación con Él.
¿Quién establece los pactos con el hombre? Dios. Dios decidió hacer pactos con nosotros. Y vamos a mirar por qué el nuevo pacto es el pacto vigente que hay hoy en día. Dios tiene como base su esencia, que es el amor, lo hemos venido manifestando. También su fidelidad, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. De alguna manera podemos concluir que los pactos de Dios son perfectos. Y aquí aparece esa contaminación del mundo caído y aparte de esto, la necedad del hombre de querer ser autosuficiente. De aquí que han tomado tanta fuerza el humanismo, donde el hombre es el dueño de todo y todo gira alrededor del hombre. Y también se está cumpliendo la profecía de vivir en una época de los antivalores. Dice que al final de los tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, y es una evidencia de lo que estamos viviendo. Tiene unas características ya establecidas y esas características de los pactos no son por gracia. La gracia es la fe, el amor, la redención, la entrega del Espíritu Santo, pero los pactos dependen de la justicia y la rectitud. Todo pacto en el Señor tiene que ver con justicia y con rectitud. Ahora, ¿qué sí prepara el Señor en nosotros para poder vivir en sus pactos? Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. O sea, no es por fuerza de voluntad. Zacarías 4:6 dice que ni consiguiendo un ejército ni colocando todas nuestras fuerzas. Dice, es por mi Santo Espíritu, dice el Señor. De manera que el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder vivir los pactos en justicia y rectitud. Con los pactos, Dios por su amor se autolimitó a sí mismo. Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera, pero Él estableció los pactos y las promesas y sustentadas bajo los hechos para que nosotros tengamos confianza. O sea, Dios generó un marco de referencia donde dice, mi palabra será eterna, inmodificable. Primero pasarán los cielos y la tierra antes de que mi palabra, ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. ¿Qué está buscando Dios? Que tengamos una vida de confianza total, de vivir por nuestra relación con Él y lo que Él dejó establecido, escrito está, los pactos. Esto es lo que se llama vivir por fe y no por las circunstancias. Uno va descubriendo a través de la vida que la verdadera guerra que hay en nuestro cerebro, en nuestra mente, consiste en que nos dejamos atrapar por las circunstancias, esas circunstancias adversas, y hasta cuándo, y ahora quién podrá librarme de esto, y empieza a viajar imaginándose esas consecuencias terribles. Por eso un indicador muy potente de evitar el fracaso es donde estoy colocando mi mirada. Como dicen Hebreos, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. O sea que consumar es volver realidad. Fijar los ojos en Jesús es creerle a Jesús y en caminar con Él recibiendo el cumplimiento de sus promesas a través de un pacto. De manera que con esos pactos Él expresa esto en 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede dejar de ser quien es. De manera que todo lo que sale de Dios es fiel.
Aquí aparece otra circunstancia que vale la pena revisarla de manera breve, pero muy especial. La primera es que la misma cultura nos ha llevado a querer que las cosas se produzcan ya, pero ¿hasta cuándo? Ya llevo 2 meses orando y pidiendo y no pasa nada. Dios no negocia su tiempo. Recordemos Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. Isaías 40 dice a los que esperan en el Señor, no dice a los que se desesperan. El tiempo de Dios es perfecto, entonces yo tengo que crecer en paciencia. Por eso hay un hiperénfasis en toda la palabra de Dios diciendo ustedes necesitan es paciencia. Santiago 1:2 dice que tengamos mucha alegría cuando llegue un conflicto, porque si esperamos que atravesemos la prueba, cuando pases por el fuego no te quemarás, no se desesperen por el tiempo. Dice, aquel que pasa la prueba, sabiendo que va a recibirla, dice, crecerá en paciencia y en fe y será perfecto y no le faltará cosa alguna. De manera que este es el manual perfecto y debemos entender que los imperfectos somos nosotros. Por eso, entre más nos vamos metiendo al manual y a entender cómo funciona, más vamos viendo la gloria del Señor. De manera que el nuevo pacto trae esta característica de que Dios, Él seguirá parado en el pacto. Ese pacto jamás se podrá romper, como vamos a ver más adelante, porque es un pacto eterno establecido por Jesús, quien es el sumo sacerdote y que de día y de noche sigue orando por tu vida y por la mía. ¿Has pensado en eso? Abogado tenemos en el cielo, un abogado intercesor que está pendiente de cada circunstancia nuestra para que podamos mantenernos en la justicia y en la rectitud. Por eso dice, la gente jura, perdón, por alguien superior a sí mismo. Y el juramento va a confirmar lo que se dice, lo que se acuerda, lo que se plantea y pone punto final a toda discusión. Un pacto es un acuerdo. Dios, como dueño de todas las cosas y soberano que es, nos propone acuerdos. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Entonces, ¿quiénes son los herederos? Heredero es todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y ha sido convertido en un hijo de Dios porque no éramos hijos. Lo dice Juan 1:12 y 13. Dice, mas aquellos que creen en su nombre y lo han recibido en su corazón, se les da el derecho a ser convertidos en Dios. Y esto no es un nacimiento por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y continúa con un versículo paralelo en Juan 3, donde dice, te es necesario nacer de nuevo. Se nace porque hay un padre. Nadie puede nacer sin que haya un padre. Y observemos por qué Jesús todo el tiempo habla de que Él vino a llevarnos al Padre, al camino al Padre. Todo lo que me es dado viene de mi Padre, el reino de mi Padre. No los dejaré huérfanos. Toda la palabra de Dios tiene que ver es con adquirir una paternidad, un Padre de amor que nos ama y nos ofrece lo mejor, pero este mundo nos quiere distraer de Él. Por eso, eh, Él confirma eh, a los herederos, los que hemos aceptado, y ahí aparece el pacto. En 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor no es obligado, toma la decisión de aceptar el pacto
Unirse al Señor es convertirse en un solo espíritu con Él. La común unión de los dos espíritus, del Espíritu Santo y de nuestro espíritu que estaba muerto o inactivo, que al unirnos y fusionarnos para siempre, eternamente, con el Espíritu de Dios, tenemos vida y nos coloca un sello que dice pertenece a la familia de Dios, pertenece al reino de los cielos. Nos entregan la salvación, la cual no se pierde. Y de ahí viene la palabra comunión, común unión de los dos espíritus. De manera que ahí aparece el pacto eterno. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, eh, que son dos realidades que nunca cambian, el pacto es perfecto y en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios falle, es imposible que Dios no nos cumpla, para que tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está puesta delante de nosotros. Esta parte hay que mirarla, contemplarla y disfrutarla. Recordemos que en Isaías 41 del 10 al 13, Dios establece un pacto. Los pactos unen a los hechos con las promesas, por eso son el presente. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Como vamos a ver ahora, y esto a mí me emociona mucho, en neurociencias el cerebro tiene la capacidad de crear anclajes cerebrales. Y el libro de Hebreos nos habla de los anclajes cerebrales y para qué sirven. Por ejemplo, y esto lo he compartido mucho en los seminarios, uno de los anclajes que yo tomé para mi vida es aquel pensamiento de Abraham Lincoln que dice, el hombre solo fracasa cuando deja de intentarlo. Entonces, cada vez que voy a renunciar a algo por lo cual he venido luchando, me acuerdo del anclaje. Entonces, el anclaje me lleva a mirar qué cosas no he intentado todavía antes de desistir. Pues bueno, los anclajes fueron creados por Dios. Dios diseñó el cerebro y con el cerebro es que decidimos, con el cerebro es que hacemos los pactos. Entonces dice aquí que Dios viene y nos estimula de una manera poderosa para que nos aferremos a la esperanza. ¿Qué es esperanza? La esperanza es algo que va a llegar a mi vida cuando Dios lo determine, pero que no me falla. Por eso nuestra vida tiene que estar basada en el pacto de la promesa y el juramento, las dos realidades en las cuales es imposible que Dios mienta. Dejaría de ser Dios porque Dios es perfecto. Y continúa diciendo, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Debemos anclar los hechos y las promesas para vivir en el presente de los pactos. Dice, como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta lo más profundo del santuario. También lo dice en Hebreos 11. Dice que entremos confiadamente ante el altar de la gracia para hallar gracia, misericordia y el oportuno socorro. El oportuno, perfecto socorro, ¿de dónde viene? De entrar en su presencia. Dice, donde Jesús entró por nosotros para abrirnos el camino, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre, para siempre. Por eso el nuevo pacto es perfecto, por eso en Hebreos 11 dice que el antiguo pacto, que era el pacto de las obras, el pacto de la ley, es un pacto que fue envejeciendo porque era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto?
porque el sumo sacerdote era un hombre, como lo fue Aarón. Entonces, ese pacto tenía una serie de características que no podría ser para siempre, pero Jesús viene y asume su sacerdocio, de su acción de sumo sacerdote para siempre. Cuando en el lugar santísimo está el sumo sacerdote para siempre será el camino al Padre, para siempre será su promesa, sus hechos, sus pactos, eh, para siempre. Entonces, en el nuevo pacto, este pacto que se encuentra en Jeremías 31 y el 31 al 34, prometía que Dios perdonaría el pecado y tendría una relación cercana e ininterrumpida con su pueblo. Y esto ya se cumplió. O sea, desde Jeremías había una promesa del pacto que iba a establecer a través de la obra de Jesús. La promesa se hizo primero a Israel y luego se extendió a todos los que vienen a Jesús con fe. Fue lo que hizo con el apóstol Pablo. Recordemos que Saulo de Tarso era el peor asesino de cristianos y cuando Jesús le tumba el ego, la prepotencia, la soberbia, eh, su forma de creer que él hacía justicia y cae y queda ciego, él tiene dos palabras que debemos revisarla nosotros. Cuando él se siente derrotado, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? En ese contexto, decir Señor es decirle, me venciste, ahora eres mi dueño. Le diríamos eso al Señor. Alguna vez en mis comienzos le dije a Dios eso. Ganaste, es a tu manera. Ninguno de los esfuerzos humanos que hice para salir de esos pozos depresivos me sirvió. Y entonces hoy les invito a que miremos si de verdad Jesús es nuestro Señor, nuestro dueño. Se lo hemos dicho. Ganaste, Señor, porque tu diseño es perfecto. Ahora eres mi dueño. Producto de eso, ahora que eres soberano, que eres mi dueño, entonces quiero preguntarte qué quieres que haga. Cuando se le aparece a Ananías para que vaya y ore por Pablo y le ponga las manos para que él recobre la vista, es donde aparece esta famosa expresión donde le dice, Señor, pero si él es el peor asesino de cristianos y allí donde está sigue siendo autoridad grecorromana, entonces estoy exponiendo mi vida. Y aparece aquella expresión eh, incomprensible para la limitada mente humana cuando Dios le dice a su enviado, preciado tesoro me es para los gentiles, porque en la conversión de Saulo de Tarso a San Pablo comenzó el ministerio para los gentiles. No iba a ser solo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que le rinda su vida al Señor. Por eso la parte de los pactos comenzaron con Abraham, donde dice Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Entonces, ¿qué es lo justo? Es lo que es bueno y es perfecto. Y cómo lo bueno y perfecto llega a nuestra vida en este mundo injusto, en este mundo terrible. Por eso Jesús es el Rey de justicia que viene a hacer un pacto con nosotros. Y ese pacto es un acuerdo entre dos. Entonces miremos lo que dice Jeremías. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Un nuevo pacto. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados
eh, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, había hecho un primer pacto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre a su esposa, dice el Señor. El amor de Dios es impresionante. De manera que, ¿por qué el pacto es un pacto eterno? Primero, porque Jesús pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Segundo, porque Él, al haber pagado con su vida, cumpliendo con el requisito de la justicia, que la paga del pecado es muerte, su muerte en la cruz fue un acto de satisfacción para cumplir con el diseño de Dios. Y por eso nos deja eh, el camino hacia la perfección y el camino hacia el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, lavarnos de toda maldad. Isaías 1:18, por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca, si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Entonces el arrepentimiento es un ejercicio diario, constante, donde Él nos va llevando hacia una madurez donde cada vez se peca menos, se aborrece más el desorden de este mundo. Cumpliéndose Filipenses 1:6, que es la intervención del Espíritu Santo cumpliendo su promesa. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribiré en su corazón. Lo que estamos haciendo aquí, de la obediencia, de estudiar la palabra, de meditar la palabra, de no ser solo hacedores, no solo oidores, sino hacedores de la palabra, hace que el Espíritu Santo grabe en nuestra mente y escriba en nuestro corazón su palabra, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo, que separa las creencias del alma de la revelación del Espíritu. Y así viene el proceso transformacional en nosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tremenda pregunta en esta parte final que nos podemos llevar. ¿Quién es tu Dios? Muy fácil decir, no, pues el Padre de nuestro Señor Jesucristo y dador del Espíritu Santo. Nuestros pensamientos, vocabulario y acciones diarias eh, son coherentes con el Dios que nos regala cada día. ¿Cómo descubrir cuál es nuestro Dios? Dice la Escritura, aquello en lo que más piensas. Este es un mundo que nos quiere estimular a estar pensando todo el tiempo en el dinero y en el dinero de obtención rápida. Dice también el libro de Proverbios que el que gana dinero fácil terminará en la ruina. Allí donde esté tu tesoro está tu corazón, lo dice bien claro la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? En Jesús, en el Espíritu Santo, en el Padre, en ese Dios único y eterno, o dónde fijamos la mirada. La brújula de dónde van nuestros pensamientos es en lo que más pensamos durante el día. El cerebro funciona por redes y la red más grande que se forma en el cerebro es en la red que más pensamos. De manera que dice aquí, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor.
perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. De alguna forma el Señor está diciendo, mira, todo lo que quiero entregarte a ti es lo nuevo, pero si tú te encargas de estar trayendo el pasado, pues estás dañando la obra. Si yo no me acuerdo de tus pecados, dice el Señor, mucho menos tú debieras acordarte de eso. Debes acordarte de que Jesús nos dio la oportunidad de empezar una vida nueva, una vida completamente nueva. Este pasaje hay que saberlo entender, porque algunos dicen, yo no tengo necesidad que nadie me enseñe, y no es así, en el sentido de que no se trata de que yo entreno a otro, se trata de que yo le muestro el diseño de Dios y el Espíritu Santo hará su obra. De manera que es esa parte, y ese es el sentido de estos espacios, de poder ir viajando en las profundidades de la palabra de Dios para deleitarnos de ella. Entonces, les motivo mucho a que estemos revisando eh, estas enseñanzas, llevándolas a la práctica. Una y otra vez nos está diciendo que seamos hacedores y no oidores de la palabra y poder nosotros realmente disfrutar de un proceso transformacional. La vida desde el diseño de Dios no es por eventos y mucho menos por eventos religiosos, es por una experiencia continuada de lo que Dios hace en nosotros porque Él no para de trabajar en nosotros. Quiero invitarles a que nos unamos en una oración, decirle gracias Dios por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por todos los hechos que dejaste ya establecidos, como una certeza, Señor, de la nueva vida que nos das. Gracias por tus promesas que son infalibles, que están basadas en el juramento y en la promesa de que tú lo cumplirás. Pero, Señor, ayúdanos a poder vivir en los pactos diarios del presente, estos pactos de amor, de entender que nos adoptaste como tus hijos, de entender, Señor, que cada día es una gran bendición de entrenamiento hacia la madurez espiritual y el establecimiento del carácter de Cristo en nuestra vida. Entender, Señor, que el paso de tus hijos por esta tierra son de un entrenamiento de alto nivel, trascendente porque no es humano. Es trascender la humanidad para recibir tu gracia, tu amor, tu paz. Solo tú puedes, Espíritu Santo, traer esta revelación a cada uno de nosotros de tu manera, de la forma como lo has diseñado. Ayúdanos a respetar tus diseños. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el dueño y no nosotros. Qué privilegio que nos hayas invitado inmerecidamente a ser administradores de tu multiforme gracia. Ayúdanos a entender que esta es una época del activismo, de ese trabajo llevado al extremo para que no pensemos en ti, para que no tengamos la forma en que tú nos usas para extender la obra como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a literalmente hacer tu voluntad. Hoy llenos de gozo, de alegría, Señor, te pedimos que nos permita ser tierra fértil para que toda esta semilla de tu palabra produzca fruto, mucho fruto y el fruto permanezca. Recuérdanos, Señor, que tú deseas terminar tu obra al dejarnos un mandamiento, ir y hacer discípulos a todas las naciones y enséñales lo que ya te he enseñado, enséñales
a obedecer, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y terminas con esa gran promesa: y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por enseñarnos que el verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Hoy quedamos bajo tu bendición, quedamos bajo tu abrazo y sobre todo con la expectativa de ver cómo brota esta palabra que hayas sembrado en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu bendición. Danos tu abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande y seguimos viéndonos en los diferentes espacios. Chao, chao.